Running desde cero, un podcast aficionado donde aprenderemos juntos todo sobre correr. ¡Vamos a correr! Hola runners, bienvenidos al capítulo número 81 de Running desde cero. Así es, runners, bienvenidos un viernes más aquí a su espacio favorito donde venimos a conocer personas increíbles, historias que yo sé que los van a motivar y bueno, venimos de un fin de semana de carrera, ¿no? Un fin de semana increíble donde estuvimos en la media maratón del Quindío, por allá corriendo en esas lomas. Carrera dura, o sea, se la venden, no sé, como la carrera más linda de Colombia y sí lo es, pero no quiere decir que sea la más fácil, ¿no? Es Sebastián, difícil. que es el dueño, dice, nosotros dijimos que era la carrera más bonita de Colombia, no la más fácil. Sí. Carrera dura, pero bueno, vale la pena, la verdad. Es recomendada por Running desde cero, así que si está pensando el otro año ir a correrla, cada vez se agotan más rápido las inscripciones, así que los invitamos a que la corran por lo menos una vez. Sí, una vecesita está perfecto. Oiga, estamos de nuevo aquí en la tienda, nuestra tienda favorita, la tienda que debería ser la favorita si usted es runner, debería ser su tienda favorita porque es donde están todos los juguetes para los runners, ¿sí o no? Exacto, si usted está empezando a correr, lo invitamos a que venga a la tienda especializada de running más grande de Colombia y también si usted ya es un corredor avanzado, pues aquí encuentra los últimos lanzamientos, están casi todas las marcas, así que lo invitamos a que se pase por aquí a Running Balboa. Y ya hay dos tiendas, calle 116 con 1609 y en Plaza Claro está la nueva tienda de Running Balboa. Exacto, bueno, sin más preámbulos chicos, les vamos a presentar al invitado del día de hoy y él es Jaime Benazar. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto Sí, conocerte. un placer tenerte aquí. Muchas gracias. El placer es mío, la verdad. Bueno, primero agradecerte porque hoy estamos grabando por la noche, runners, algo inusual Sí. en esta tienda. Agradecerte por el espacio porque siempre lo digo, los runners tenemos muchas cosas que hacer, compartir en familia, entrenar, trabajar, muchas cosas. Así que gracias por sacar el tiempo, por venir aquí una horita a hablar con nosotros y contarnos tu experiencia. No, vale, de verdad que gracias a ustedes. Sí, creo que la idea hoy también es hablar un poco de eso, ¿no? De cómo compartimos la pasión de correr, de entrenar, de practicar actividad física con trabajo, familia, el día a día. Muchas cosas que salen por ahí imprevistos, pero chévere poder compartir la experiencia con ustedes. Chévere, bueno, digamos que ya llegaremos al punto en el que nos cuentes que eres entrenador, pues obviamente de uno de los clubes más antiguos de la ciudad y de Colombia, pues en general, pero lo primero que queremos saber de él. Nosotros, mira, en el podcast lo vamos a dividir en dos etapas, lo que dijo Dani, Ok. ahorita nos vas a contar cómo empezaste a correr, pero lo primero es que queremos conocer quién eres tú, de dónde vienes, cuántos años tienes, a qué te dedicas ahorita, o sea, y cómo fue que encontraste el deporte en tu vida, cómo llegó, si fue primero el atletismo, si fue cualquier otro deporte, y todo lo que nos quieras contar sobre tu vida y quién es Jaime. Comenzando Ok. ya por el acento, sabemos que no eres de Bogotá. Ah, sí, bueno, eso a pesar del tiempo no lo he perdido todavía. Para quienes no me conocen, mi nombre es Jaime Benazar, soy venezolano. La semana que viene cumplo 13 años ya en Colombia, Wow. ya bastante tiempo acá. Nací en una ciudad, se puede decir una pequeña ciudad o un pueblo grande. ¿Pequeña ciudad o pueblo sí, grande? sí. Cualquiera de las dos. Al norte de Venezuela, es costeño, se llama Punto Fijo la ciudad donde nací. Y bueno, hace ya mucho tiempo me vine, cuando ya me estaba graduando en la universidad, me salió una oportunidad de hacer aquí la práctica en Bogotá. Me vine a hacer la práctica y después de un par de viajes, que sí, a buscar el título en Venezuela y nada, ir y venir ahí durante un año, ya me establecí en Bogotá y ya tengo bastante tiempo acá. Pero se nos adelantó media hora del podcast. Llego a la universidad. ¿Cómo fue esa niñez en donde vivías? ¿Practicas algún deporte en el colegio o en la escuela? En el colegio específicamente no, nada digamos que distinto a en el recreo jugar fútbol o la práctica normal de educación física que una vez a la semana que era obligatorio, ¿no? La materia. Donde yo vivía era un campo petrolero, era una zona como de refinación y habían clubes para quienes trabajaban en la industria. Ah, ok. Y mi mamá trabajaba en la refinería, entonces teníamos acceso al club
Y típico en el club, uno pues siendo chamo, que te meten que si natación, te meten que si en tenis, golf, entonces todas esas vainas para uno estar todo el día haciendo algo. Entonces desde pequeño hice como que muchos deportes, obviamente nunca fui bueno en ninguno de ellos porque no era como tan dedicado. Sí, no, me gustaba mucho nadar, me gustaba mucho jugar tenis, me gustaba mucho jugar golf también. Compartí esa pasión con mi papá, que él también le gustaba mucho el golf. Pero más allá de eso no. O sea, digamos que algo así de endurance, no, cero. No. Nada que te llevara al límite por el momento, o sea, como que normal. No, bueno, estar en una cancha de tenis al mediodía Bueno, eso sí. a 40 grados que sí puede pasar, ahí uno siendo niño corriendo, era como lo más extremo así que podía enfrentar en ese momento, pero de resto no, más nada. Cuando sales del colegio, dijiste que estabas en la universidad, entraste a la universidad y cursaste la mayoría de universidad allá en Venezuela y después viniste acá. ¿Qué estudiaste? Sí. Yo soy ingeniero mecánico. De hecho, hoy trabajo como ingeniero. Después de muchos temas políticos, problemas en Venezuela, yo me mudé de esa ciudad con mi mamá y mi hermana a Caracas y terminé el bachillerato en Caracas. Y ahí entré a la universidad en Caracas. Eso sí lo tuve como muy presente, siempre quise estudiar en esa universidad. Yo creo ¿Por qué querías estudiar ingeniería mecánica? Sí, desde muy pequeño siempre quise ser ingeniero. Creo que eso, el típico cuento de que uno le preguntan siendo niño si quiere ser que si, no sé, médico, astronauta o alguna vaina. Y yo no, yo siempre quise ser ingeniero, y además de esa universidad. Y pues el entorno también petrolero. Eso sí, muchos primos de mi familia eran ingenieros, mi papá era ingeniero. Yo en algún momento, al final del colegio, viajé a Seattle y fui a la fábrica de la Boeing y como que me gustaban mucho los aviones y dije, está chévere este tema de la aeronáutica, me llamaba mucho la atención. No era una carrera establecida como 5 años, como una licenciatura, una ingeniería en Venezuela, sino que había un técnico en aeronáutica que no me llamaba la atención, y dije, lo más cercano es mecánica y también lo más versátil, y si pues no me dedico a la industria aeronáutica, nada, en algo saldrá trabajo. Claro. Y ni siquiera entré a estudiar mecánica, entré a estudiar eléctrica, pero quería cambiarme. Eléctricas dicen que es de las más difíciles, ¿no? Es dura, sí. Entre esas dos está la más difícil. Sí. Ay, madre. Sí, al la año, electrónica también. Y electrónica, sí. Al año de estar estudiando dije, no, o sea, lo mío es mecánica. Busqué el cambio y ya ahí me gradué. Te homologaron algunas materias y todo. Sí, la mayoría. En la universidad donde yo estudié, digamos que todo el básico es el mismo para toda ingeniería. Y como yo empecé a hacer el proceso ya empezando el segundo año, no es que tuve que ver otras materias ni nada, sino que fue muy directo, afortunadamente. ¿Y ya cuando entras a hacer las prácticas, tú dices que las haces aquí en Bogotá? ¿En sí. qué empresa o cómo, o sea, desde tan lejos, cómo te claro, las prácticas? La situación en Venezuela obviamente se sigue agravando, que todos lo sabemos, y mi mamá, como había trabajado en petróleo, tenía todavía muchos amigos que habían trabajado con ella en la industria, y aquí en Colombia había un boom grande en ese momento de oil and gas, y había una empresa que todo el management era venezolano, que era Pacific Rubiales. Rubiales. Ahí teníamos, mi mamá tenía algunos amigos que trabajaban ahí, y les envié el currículum como que, miren, mi hijo se está graduando, está buscando una práctica para terminar la universidad, y me dieron un proyecto aquí de práctica. Hice el proyecto, fui a Venezuela, me gradué, y el área en la que trabajé sacó un par de proyectos nuevos, me llamaron, después me enviaron a campo un tiempo, y ya después sí me dejaron fijo aquí en Bogotá. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando viniste por primera vez a Colombia? ¿Cuántos años tenías? ¿Como 21? No, lo que pasa es que yo vine a Colombia antes. ¿Ya habías venido? Sí, pero yo creo que tenía como 19. A mí me impresionó, realmente. O sea, digamos que era la época, no sé, mientras yo estaba
tenía 10 años, 12 años, 15 años, no es que se hablara mucho de venir a Colombia a hacer turismo. Sí, no. Fue ya mucho después, e incluso tampoco es que estaba mucho en el radar, sino que yo tenía unos primos que ya estaban viviendo aquí en Bogotá, y un día con mi llamada para una Navidad me dijo, vamos a Bogotá a visitar a los primos, conocemos, tal, chévere. Y realmente, o sea, de esas ciudades que nunca me imaginé que iba a ser como realmente es. Yo quedé súper enamorado de Bogotá en ese entonces. Siempre dicen que no es lo mismo ir a una ciudad a vivir que A visitarla. Sí, ¿no? sí, sí, a visitarla. Pero me gustó mucho, me gustó mucho. Creo que una de las cosas que yo más disfruté en ese viaje, y hoy disfruto de Bogotá, es salir a caminar. Caracas no es una ciudad que esté diseñada para uno caminar todo el día. Donde yo nací en Punto Fijo tampoco, son ciudades muy calurosas, es todo el tiempo en carro, entonces aquí poder salir a caminar, como que también obviamente el clima se presta, en general la ciudad me gustó mucho, y ahí me quedó como, ok, estaría chévere irme a vivir a Bogotá en algún momento e intentarlo. En Venezuela en la universidad donde yo estaba, teníamos programas de intercambio. Intenté hacer intercambio con la Javeriana, no pude en ese momento. Y ya después fue que me vine a hacer las pasantías. Pero ya, en verdad, cuando ya vine como turista, sí dije, está chévere. Me gustaría al menos un año vivir allá, me parecía... Hasta ese momento, en la universidad tampoco practicabas en serio ningún deporte, o sea, o seguías practicando... No. Nada. No, cero. O sea, O sea, ¿en qué invertías tu tiempo libre cuando estabas en También la es que universidad? lo que tú decías, el clima, pues no bueno, dan ganas de salir a correr. Caracas tiene como el clima perfecto. Es como Medellín. Está a 1000 metros sobre el nivel del mar, es trópico, tenemos la playa muy cerca, es un clima muy chévere. En la noche, madrugada, podemos estar a 13 grados, 10 grados puede ser, en diciembre capaz un poquitico menos, pero al mediodía ya estás por encima de 25, 30 grados. Wow. Es un clima que varía mucho durante el día, pero es todo el año es igual. Capaz en diciembre es un poquito más frío, pero nada raro. Cuando estaba como yo creo que segundo o tercer año en la universidad, típico que uno está todo el tiempo de rumba, y dije como, ok, necesito hacer algo de ejercicio porque no, estaba muy sedentario. Y empecé a correr cerca de mi casa. Empezaste a correr. Sí, vivía cerca de mi casa, había un parquecito que tendría, no sé, 200 metros, puede ser 300 metros, una pistica donde la gente va a caminar y ya. Uh-huh. Y me iba ya, no sé, 20 minutos, 25 chévere. minutos. Sí. Sin saber absolutamente nada del No, deporte. nada, cero. Y tenía un tío que también vivía en Caracas y le gustaba mucho ir a una montaña que se llama el Ávila. Y el Ávila tiene una subida que es muy parecida a Monserrate. Uy, Digamos dura. que sí, es fuertecita. Claro, como que la primera parte, tú puedes seguir subiendo y puedes llegar a la cumbre, no sé, en 4 horas. Pero hay una zona a la que todo el mundo va los domingos. Y yo dije, bueno, voy a ir una vez al mes, después 2 veces al mes, después todas las semanas. Entonces lo volví como una rutina de, sin importar qué tanto a veces trasnochara, un viernes o un sábado, yo el domingo me iba a la montaña ahí, sí, y subía el Ávila. Y 2, a veces 3 veces a la semana me iba al parquecito cerca de mi casa y empezaba. 20 minutos. En este entonces no había nada de GPS. Nada. O sea, estamos hablando 2010, puede ser. Madre. 2000, sí. Sí. Zapatillas así súper especializadas. Nada. O sea, los zapatos que tenía por ahí de capaz de educación física de bachillerato eran con los que corría. Las Converse. Yo a veces hacía educación física del colegio con Converse, o jugaba fútbol con Converse. O sea, y al tiempo me compré un reloj, pero que nada más tenía era cronómetro. Después salió esta tecnología de Nike que tenía como unos pods y con acelerómetros te medía la distancia, pero no estaba tan fiebrudo, sí, con el running como para meterle a eso.
Sino que ya después me fui a un parque que sí tenía 1 kilómetro, entonces ya yo sabía, ok, 5 vueltas ya son 5K, bueno. las medía. Después me fui a otro circuito que tenía 7K, entonces ya sabía que si le daba una vuelta eran 7 kilómetros. Sí. Pero lo hacía muy como me sintiera. O sea, no, una semana podía correr 2 días, otro 3 días, así, sin nada como que estructurado o con ninguna meta tampoco. ¿Y no tampoco tenía te despertaba el interés de buscar en internet o averiguar algo sobre el deporte? Porque le fuiste cogiendo cariño, o sea, empezaste suavecito, también al tema de la montaña, y ya después cogiste como más hábito, pero nunca te Sí, no, despertó el interés. nada, cero. Lo hacía porque Ni me gustaba. carreras Y que para mantenerte en veías. forma. De hecho, en algún momento me demoraba 20 minutos en el carro en ir a un parque para correr 30 minutos para devolverme 20 minutos a mi casa. O sea, Sí. unas vainas así que hoy yo digo, bueno, Solo lo es entendemos lo que había. nosotros. Sí. No, simplemente me gustaba y ya. No, ni me preocupaba que si el pace, que era eso, no tenía ni idea de que era un pace, caía con el talón, o sea, taloneaba muchísimo, zapatos de correr, los que tuviese en mi casa, tampoco correr 10K, tampoco, no tenía como que ninguna meta, ni personal, ni nada en el corto plazo, pues, en ese momento. Claro, yo pregunto eso de la niñez porque runners tenemos un maratonista de 2 horas 41 en maratón, ¿no? O sea, yo digo, por eso yo te pregunto si en tu niñez tuviste alguna base aeróbica en algún deporte, porque 2 horas 41 en maratón es una locura para un deportista, que tiene familia, que tiene que viajar, que tiene que trabajar, que tiene que hacer 1000 cosas, y 2:40, por eso te pregunto, ¿tuviste que hacer algo en tu niñez que te aportó a tu base? Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Quiero que me cuentes, acá en Bogotá, bueno, ya te decidiste venir a vivir acá. ¿Cómo pasaron los días, esos primeros días acá, lejos como de tu familia, o viniste con tu ¿Tu familia? esposa es de allá o de acá? Ella es de aquí. De acá. Ella la conocí corriendo en el equipo. Ah, bueno, ok. ya adelantamos mucho, Ya me voy a adelantar. Ya nos adelantamos mucho, ¿no? Entonces, sí. Digamos que en un principio fue un poquito llevadero porque me vine a vivir con unos primos. Bien. Eso ayuda, obviamente. Y estaba yendo y viniendo mucho. Más o menos durante un año, todos los festivos iba a Caracas. De hecho, hubo una época en la que trabajaba en campo y ni siquiera vivía en Bogotá, entonces, sino que me iba a campo, estaba 2 semanas en campo y Cuando te la volvías semana allá. libre me iba para Caracas. Claro. De O una sea, me vez salía ya. mejor pagar el pasaje y irme para Caracas que pagar un apartamento en Bogotá y usarlo una semana cada 2 semanas, no tiene mucho sentido. Claro, eso fue muy poquito tiempo, tampoco fue que fueron años. Sí me ayudó mucho, obviamente, estar con familia, o sea, desde el día 1. Desde el día 1, no, sí tenía una idea de quedarme acá, pero también estamos viviendo en Venezuela todos temas de elecciones, había una alta probabilidad de que saliera el chavismo del poder en las 2 oportunidades que hubo. Después murió Chávez, me fui otra vez. Yo también fui como un poco, no activista político de frente, pero sí me gustaba mucho la política y ayudaba en temas de elecciones como parte de... ¿Voluntario o algo Sí, 100% voluntario. Entonces, cada vez que había unas elecciones importantes me iba a Venezuela, estaba ya 3 semanas, un mes ayudando en temas electorales y bueno, perdíamos, entonces, bueno, me voy otra vez. Y me Pero venía siempre y- con ese optimismo de poder recuperar algo del país. y Sí, eso. claro, eso sí, sobre todo en aquel entonces porque estaba mi familia, hoy no tengo a nadie de familia Venezuela. directa en Venezuela, pero nadie es de una familia que podemos ser que 20 y pico entre primos y tíos, Ya y todos no hay salieron. absolutamente nadie en Claro. Venezuela. En aquel entonces sí, habíamos muchos. Todos, casi Entonces todos. estaba todavía ese tema de, bueno, si cambia, puedo volver, etcétera. Entonces seguía muy vinculado.
seguía muy vinculado. Fue muy suave la forma en la que me fui adaptando y entendiendo que ya mi ciudad era Bogotá. O sea, recuerdo que, no sé, a los 6, 8 meses de haberme venido ya definitivo fue que cambié el número de WhatsApp, por ejemplo. Antes tenía el de Venezuela. Bastante tiempo. Y El como a más los 57. Sí, del más 58 más 57. Como a los 3 años cambié el feed de Twitter, de cuál es la claro. tendencia, tal. O sea, estaba siempre muy pegado a Venezuela. Ya después mis primos se van, me mudo solo. O sea, ellos se van de acá de Bogotá Sí, ellos se fueron de Bogotá, o de Colombia. de Colombia, de hecho. ¿Y de quedas Colombia. acá tú solo? Y me quedo yo solo. Tenía una prima que vivía acá, pero vivíamos separados. Ella estudiaba en la universidad, yo estaba trabajando. Y ya. Y se complica mucho más la situación en Venezuela. Y ya no estoy como que en las condiciones de estar pagando pasaje para ir a Venezuela todos los meses. Mi familia empieza a migrar también. Mi hermana se va a vivir a Estados Unidos. Mi mamá estaba entre México y Venezuela. Entonces ya ahí sí se complica el tema. Claro. Porque ya no es vernos todos los meses, sino, bueno, 4, es que 5, sí. 6 meses. Y entender que Bogotá Es tu casa. ya yo tenía que ser Bogotá. Claro, digamos que debe ser difícil, pasa el tiempo y te das dando cuenta que cada vez es más difícil poder volver a tu casa, a tu país, como que siempre mantuviste la esperanza de que si es bueno, las cosas cambian, me devuelvo. Claro. Pero ya pasa el tiempo y cada vez más difícil. Ahorita en este momento ya definitivamente tú ya no ves a Venezuela como una opción Te de volver. resignaste. Ya. No, incluso yo fui a Venezuela en el 2023. En las pasadas elecciones, No, fui de vacaciones. Llevaba 7 años que no iba. Wow. O sea, yo llevaba 7 años, Claro, un 6 montón de años tiempo. ya con Juli, con mi esposa, de novios, y ya no conocía Venezuela. Entonces aprovechamos y fuimos, conoció Caracas, tal, pero ya. Y hoy por hoy ni siquiera tengo pasaporte venezolano. Ah, no. O sea, yo viajo para todos lados con mi pasaporte colombiano, Ya eres residente. residente, y saqué la nacionalidad Bueno. por todo el tiempo. Y realmente en el corto plazo no, pues mi ciudad es Bogotá, vivo acá ¿Y te sientes cómodo viviendo acá? Sí, ¿Tienes sí. sentido de pertenencia por la ciudad? Sí, a mí me gusta. ¿Sí te A mí gusta? me gusta mucho, bastante. ¿Y el frío? Estoy muy acostumbrado. O sea, si Muy a ti te acostumbrado. dicen, bueno, ¿tú de qué nacionalidad tienes? Dices colombo venezolano. Tengo la nacionalidad colombiana por adopción, pero soy venezolano. Eso Me- sí, obviamente es donde nací, el país que amo, que si la situación fuese distinta, haría todo lo posible por volver. Creo que sobre todo Caracas es una ciudad en la que se podría vivir muy bien, disfrutarla mucho. Simplemente hay una situación que no me permite estar allá. Claro. Y Bogotá me brindó la oportunidad de desarrollarme profesionalmente, desarrollarme como atleta, conocer a mi pareja, tener una hija ahora que es de acá, tener una familia de retruque, como decimos en Venezuela, que es la familia de mi esposa. ¿De qué? ¿Una familia De qué? retruque, que es como de, no sé, como que se devuelve, entonces ya, y tener grandes amigos. O sea, la verdad es que hoy por hoy mis mejores amigos, mis padrinos de la boda, los conocí acá. Muchísimos de mis grandes amigos son de acá, los conocí fue en Bogotá. ¿Ya tenías la rutina allá en Venezuela de trotar, de subir? Llegas aquí a Bogotá y pues obviamente hay un proceso de adaptación, supongo que no al otro día no saliste a correr, pues como cuando uno va a viajar a una carrera en otro país. ¿En qué momento otra vez vuelves a retomar el deporte? Si lo haces de pronto ya cuando estás solo o cómo lo retomas. Yo me había metido en unos 10K en Venezuela mientras estaba en la universidad,
pero sin pagar la carrera, o sea, colado. Ah, ok. La única carrera que yo hice en Venezuela, antes de mudarme para Colombia, ni siquiera me inscribí. Fue un amigo que me dijo, me inscribieron para estos 10K, tengo que ir con mi novia y como tú estás corriendo, dime ahí, acompáñame a entrenar 2 días y fuimos, dimos una vuelta de 7K, bueno, listo, y vemos cómo terminamos los 10 y ya. Entonces yo, bueno, ya he hecho 10, me fue relativamente bien. Cuando me mudo, mi primo con el que yo me mudé y su hermano, que también vivía acá, ellos ya habían corrido maratón. Ah, ya eran Ah, maratonistas. ok. Sí, y uno de ellos me dice, inscríbete en la media maratón de Bogotá. Estamos hablando de abril. Y la media maratón se corre en julio. En julio. Me dice, pero, o sea, ya tú has corrido 10, Que son empieza 10 más. a aumentar un poquito la distancia todos los domingos y de aquí a julio tú corres los 21. Y yo, ok, chévere. Suena fácil Uno en sí, mi cabeza. uno sí se deja de convencer a veces de unas cosas. Sí, la verdad es que sí. Además, yo recién llegado con la altura, 2600. 2600 metros, no tenía Garmin, no tenía unos zapatos para correr, nada. Y dije, bueno, a ver, si me pongo la meta seguramente lo logro. Entonces me inscribí en la carrera, en la media maratón de Bogotá. O sea, mi primera carrera sin inscrito fue la media maratón de Bogotá del 2012. Wow. Y empecé, yo vivía por la 72, 75, arribita de la séptima, bajaba, llegaba ahí hasta el Virrey, le daba una vuelta y me devolvía 2 veces a la semana. Y los domingos entonces ciclovía. Ahí Y en la empezaba, séptima. 8 kilómetros, 10 kilómetros, Hiciste caso. 12. Eres bueno para hacer Fui- caso. Fui subiendo, hasta que un día uno de mis primos me dijo, vamos a correr 21 por ahí los dos, y ya con eso quedas listo. Yo no sé, habremos hecho, yo creo que 2 horas y media, qué sé yo, Pero lo conociendo hiciste sin parar. Bogotá. Sí, parar. o caminábamos, no sé. ¿Sí? No me acuerdo. Probablemente sí caminamos un poquito. La media maratón sí la hice sin parar. Pues la idea era correr con tus Corriendo. primos juntos o cada uno por No, su no, lado. no. Ellos me hicieron inscribirme y chao. Chao, ya se Ellos ni perdieron. siquiera se inscribieron ni nada. Ah, no. Yo llegué allá al Parque Simón Bolívar solo. Nunca había ido para esa... O sea, yo no tenía ni idea de qué era el Parque Simón Bolívar, nada. Ok. Llegué allá, no, que tienes que estar temprano, buscando el carril, el número, tal, todo. Me acuerdo de cuando terminé, no tenía ni idea de dónde agarrar un taxi. Tuve que caminar como 5 kilómetros más hasta que lo que es que la 100, sí. Como Y a Capa Floresta, ¿será? Como hasta Cafam, sí. Y ahí agarrar taxi, o sea, porque no tenía ni idea de nada. ¿Y ellos nada. no habían corrido nunca la media maratón de Bogotá? Sí, lo habían hecho, solamente que no sé por qué no se inscribieron. ¿no? Este fin de semana que los voy a ver, les voy a decir, oigan, ustedes me mandaron para allá solo. Si si nos van a ver, claro, porque no sean así. Sí. Pero ¿cómo resultaste de las piernas después de la media maratón de Bogotá? ¿O bien? Bien. O sea, Bien. ¿no fue traumático? No, llegué a la casa, estiré y no, me sentí bien. Vamos a comprobar si esto es adictivo. Después de eso, terminaste con la experiencia de caminar 5 kilómetros después y dijiste, quiero seguir corriendo, Sí, quiero seguir inscribiéndome a carreras. Sí, no me inscribí a muchas porque después de eso fue este tiempo en el que estuve yendo y viniendo mucho a Venezuela, terminé las pasantías, grabación, después me vine, pero sí seguía corriendo, fijo. Hasta que en Pacific había un equipo de running. Ok. La empresa patrocinaba un equipo interno. O sea, un entrenamiento más serio un poquito. Sí, más teníamos, guiado. al principio no era tan guiado, pero al menos había el grupo y era como inscribíamos todas la misma carrera, corrábamos los fines de semana, tal. Y me inscribí y ya con ellos sí empecé a entrenar. Primero hice la media maratón de Lima, luego la media maratón de Lima, creo que un par más de Bogotá primero, después Lima, ahí ya sí teníamos entrenador. Y aquí es en donde entra mi vida Runners Lab.
Runners Lab en aquel entonces era una tienda especializada en running y los dueños también corrían mucho, que son Andrés y en aquel entonces Alex, su hermano. Y ellos firman un contrato con la empresa donde yo trabajaba, empiezan a ofrecer servicios de darnos descuentos a nosotros en material deportivo y empezar a entrenarnos. Y ahí es cuando yo empiezo a tener un entrenamiento estructurado. Pero esto ya es, yo creo que por ahí finales del 2013, o sea, un año y medio después de haber corrido la media maratón de O sea, Bogotá. tu primer acercamiento con el club es como ser un cliente de ellos. Claro, solo que en aquel entonces Runners Lab no tenía el equipo. No, pero ellos Era sí nada más la entrenaban gente. tienda. Pero ellos sí entrenaban gente, ¿sí? No, en ese No. entonces no. En ese Nada. entonces solamente tenían la tienda y sus primeros clientes fue Pacific. Ah, ok. Y Alex era mi entrenador en ese momento. Entonces él me dice, bueno, yo hice mi primera media maratón de Bogotá en 2 horas 06. Lo corrí exacto a 6 minutos El al primero, el kilómetro. de los primos. El primero. Ok. Bien, o sea, re bien. Sí, súper bien. sí, o sea, yo sabía que podía correr a 6, intenté mantenerlo y chévere. Ya para la siguiente carrera, que digamos que dije, bueno, ahora sí tengo que empezar a entrenar bien, que ya empecé a saber lo que era un entrenamiento con intensidad, LSD, que esa vaina yo nunca la había escuchado. Ya tenía reloj y todo. Ya tenía Garmin, pero un Forerunner muy viejo, de los primeros, como creo que era un 410, tenía como la mica, era touch, era todo azul, me lo regaló uno de mis primos además. Y ya en Lima corro como en 1:35. Wow. Claro. A 4:30 es eso. Sí, algo así. Ahí- A cuatro La de media, Uno se da cuenta que tiene talento. ahí el coach, el hermano de Alex, el hermano de Andrés, me dijo, ya tú estás listo para que hagamos un ciclo por un maratón. No. Y yo, miércoles, yo nunca me imaginé que iba a correr un maratón. 2 ¿Te veces gusta, eso. sí, le gusta hacer las distancias el doble. Pasó de 10 a de 21, de 21 a 42 y después una vez corrí 80, pero Ah, bueno. vea. Uy, no. No. ¿Y entonces cuál preparas? Eh, ¿Cuál fue tu primer maratón? O sea, ahí Nunca se ya, olvida. después de media maratón de Lima, Sí. ahí ya te mandas a un maratón. Sí, Wow. eso fue en el 2014 también. Lima yo creo que la corrimos en mayo, Lima es en mayo, sí. 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 Y yo corrí el maratón de Medellín. ¿Ese mismo año, en septiembre? Sí, ese mismo año, preparándome para el maratón de Toronto, que era en octubre. Creo que era en octubre o en noviembre. No recuerdo bien. O sea, un mes O después sea, de Medellín. En septiembre. Sí, como un Medellín mes y medio hiciste después de como Medellín. fondo, hiciste un Exacto, 35, Medellín algo así. era un fondo. Nos fuimos 3 personas del equipo, acompañados con Andrés Urdaneta, que, bueno, como era nuestro, también parte de los entrenadores ahí de Runners Lab con la empresa, y él nos acompañó en ese fondo. Corrimos los 4 juntos toda la carrera, bien parchados. Creo que hicimos como 4 horas 20, algo así. Y ya el mes o 6 semanas, algo así, que corro Toronto, corrí en 3 horas 30. Y ahí fue como, ok, Wow. yo creo que me está Soy yendo bueno, bien soy también bueno, sí. en maratón. 3 horas 30 a 5. 3 horas 30 es a 5, sí. Es a 5. Wow. Sí. Creo que fue como 3 horas 30, 03, 3 horas 30, 33. Se repetía mucho el 3. Una vaina así toda rara Recuerdo que fue. tienes de los 3. Sí, sí. Güey, Y ahí madre. ya dijiste, soy maratonista, yo me voy a dedicar a esto. Me gustó mucho. Pero conocí el triatlón. No. No. Ahí, Sí, me ahí, puse a y, montar ahí, bici. y ahí llegó mi segundo amor que fue el triatlón, que es ahora, ¿no? También. Pero te Maratón de triatlón. dejas guiar por Andrés, es que es triatleta también, ¿no? Él entró mucho después. Entró un coach nuevo a Runners Lab, que es Jorge Quero. Y Jorge, un día, nosotros siempre hemos ido al country, desde el 2000, al menos desde el 2014, probablemente desde el 2013. Sí. Todos los sábados íbamos al country desde que no existía el training team de Runners Lab ni nada. Y un día fue Quero
y Andrés le dijo, no podía ir, le dijo, guía tú el entrenamiento. Él estaba recién llegado también a Bogotá. Él es otro de los coaches del equipo y fue mi coach muchos años. Y nos puso un entrenamiento muy duro. Y yo estaba después corriendo un día por la 19 y lo veo y yo, tú eres el que nos sacó El jugo. la leche el otro día, o sea, y empezamos a hablar y él me dice, no, yo soy triatleta. Y yo, bueno, chévere y tal, ¿y qué has hecho? No, yo he hecho Ironman. Y yo, no, sí, eso es muy duro y tal. Me dice, sí, pero existe algo que se llama el 73, que es la mitad. La mitad. Y yo, ¿cómo es eso? De Y una. me empezó a explicar y tal, y yo, ok, no sé si en algún momento de mi vida yo vaya a hacer un full, un Ironman, pero esto de 73 suena bien. Sí. Y el entrenamiento cruzado ya me había llamado la atención. Entonces, y bueno, ya fue como que me compré la bici y empecé a nadar. entrenar para tri. Hijo de madre. ¿Y de una vez ya perdiste el... O sea, de una vez te inscripción 73 o qué? ¿Y lo empezaste a entrenar o como que hacías entrenamiento cruzado para mejorar tu atletismo? Sí, ahí dejo de correr maratón. A ver, 2014. Yo hice mi primer 73 en el 2015. En el 2015 creo que hice un maratón, creo que volví a repetir Medellín, pero me fue muy mal, no, ni entrené, hice como 4 horas 30. Es la única vez en mi vida en la que me he sentado en algún momento en una carrera y he pensado, yo creo que no estoy, o sea, no sé cómo voy a terminar. Eso fue en el 2015. Sí, creo que 2015. Y me empecé con entrenamiento cruzado y me inscribí en el 73 de Miami. En ese entonces todavía existía, se corría, creo que en octubre o en noviembre del 2015 lo hice. Y empecé a entrenar cruzado. No existía Smart Trainer, simulador, nada de esta vaina. Y yo trabajaba todavía en Pacific, entraba a trabajar a las 7, entonces era 4 de la mañana salir a patios, entre semana, los fines de semana empezar ya a hacer fondos de ciclismo los sábados, correr los domingos. Y como había nadado mucho cuando era chamo, Así. se me hizo bastante sencillo agarrarle la dinámica a la natación. Y ya corría, entonces bueno, lo que tenía que pulir era la bici. Igual en ese 73 sufrí mucho la bici, mucho. El calor también que hace. Sí, aunque a mí me va bien en calor. Creo que todavía tengo por ahí los genes de haber nacido en costa. Me va muy bien en las carreras en calor. Pero la bici me acuerdo que la sufrí mucho. Y la natación, bueno, la saqué y me gustó el 73. Entonces ya, ¿qué hago? Empezar a mezclarlo. A mezclar 1 o 2 73 al año con 1 o 2 maratones. No. Y buscar cómo llevar las dos cosas. Porque ves que me gusta mucho, o sea... Pero ¿tienes un preferido, un deporte de esos 3 preferidos que tú digas? El running. El running. Sí, claro. Sí, es que de hecho el domingo estaba montado en la bici. A ver, a mí me da... De las 3, es en lo que me da mejor. ¿Sí? Es en donde yo logro subir posiciones, normalmente. Sí. El último Cartagena que hice, me bajé y en el primer loop conté todas las personas que estaban delante de mí, estaba de 20 y terminé de 9º. O sea, siempre cuando hice el Nariño Challenge también fue algo similar. Me bajé como de 20 y pico y terminé en el top 10. Entonces siempre en la corrida es donde yo me siento realmente cómodo. En la bici a veces puedo sufrir un poquito y a veces me bajo de la bici y es como no sé cómo voy a correr y termina yéndome bien corriendo. Entonces sí, es donde me siento mejor. Es que claro, no es lo mismo uno correr un medio maratón que lo preparas a bajarte de la bici después de haber ¿son 90 en bicicleta? Sí, en el 73 son 90. De haber comido mucha popó, sí, y pararse a hacer un 21K, pues después de haber pedaleado 90 kilómetros, eso debe ser muy difícil. Sí, y claro, al principio como todo, uno empieza, quiero terminar, quiero hacerlo, pero ya con el tiempo es como, ok, quiero bajar el tiempo, quiero ir al mundial, quiero hacer un podio, y ya ni siquiera es ir a terminar la carrera, es ir a estar 4 horas pasadas siempre a un ritmo
tope. Uy, ¿Y bueno, lograste madre. clasificar a un mundial? Sí, sí, fui a San George en Utah en el 2023. Pero de 73, sí, porque De 73. El del full es en Kona, ¿sí? El Solo de se hace full en es Kona. el sueño. Sí. Pero Kona. tú has hecho un full Ironman. No, todavía no. ¿Y qué piensas del full? O sea, ¿está en tu lista? Sí, No. ya, Es que ya. ya estoy inscrito. De hecho, mañana viajo para... No me he inscrito todavía porque no lo han abierto, pero ya sé cuál voy a hacer y lo quiero hacer el año que viene. Uy, A ver, no. ¿En dónde? ¿En dónde? En Texas. En Texas. O sea, Sí. primicia. Sí. Sí, creo que no, las personas más cercanas les he dicho como, quiero hacer Texas. La logística es sencilla, la organización es muy bonita porque es el abierto de Estados Unidos. Casi siempre van pros muy top, entonces es chévere. ¿Objetivo en ese full terminarlo? ¿O tienes algún objetivo ya? Bueno, como toda carrera nueva, obviamente terminarlo, pero con el historial sí es como, bueno, quiero Clasificar a hacer un Kona. tiempo que yo considere que sea decente. No, yo pienso en un full Ironman y de verdad, o sea, a mí me da pánico. O sea, yo el año pasado corrí maratón y yo no quiero volver a correr maratón. O sea, me da miedo, en serio. No, me da es pánico. cuestión de- ¿Y cuántos maratones has corrido tú? Porque tú tienes 5 ya de las Sí. 6 majors. Sí, O sea, ¿cuántas maratones tienes? tengo las 5 majors, repetí Boston 6, corrí 2 veces Medellín 8 y corrí Toronto 9. Y te falta Tokio. Me falta Tokio. Y, O sea, ¿en Lima no corriste maratón? No. Solo No, fue en Lima corrí la media. Ok. Ese año corrí la media. yo también he corrido esa media y es rápida, es buena. Y el clima Sí, es chévere. Para sí, mayo sí. está chévere el clima. Sí, es chévere. Pregunta, ¿te desvelan las Six Majors? O sea, Tokio está como que dentro de tu maratón más cercana. Bueno, ahora sabemos que también está Sydney. Sydney. Bueno, mi sueño toda la vida ha sido correr las 6 majors. O sea, eso sí, desde antes de ser triatleta. Y Ah, de ok. hecho, mi objetivo es las 6 majors en sub 3. Eso sí, lo tengo desde hace mucho tiempo. Y comencé hace mucho tiempo. Fue en el 2016 la primera. Y ya yo tenía todo súper programado de dónde me iba a clasificar a Boston, cuando corrí en Nueva York, o sea, yo tenía que haber terminado, según mis cálculos, Tokio el año de las Olimpiadas en el 2020. Ah, no, el año Y de la fíjate pandemia. sí, y fíjate cómo vamos. Ah, claro. Sabemos que hay carreras en las que uno se puede clasificar por tiempo o simplemente sorteo, y no siempre he tenido suerte con los sorteos. Y cada año es más difícil. Uy, no, ya. Londres fueron como 5 años hasta que la corrí por charity. Tokio, bueno, clasificar. Nueva York tuve suerte, Berlín tuve suerte. Chicago entré clasificado. Pero Tokio hace mucho tiempo era 2.45 la marca para clasificarse. Y yo tenía 2.47. Ahorita están 2.39. Ahora está en 2.35. Y 2.35 y creo que es también por roll down. O sea, Entras a un sorteo también. tienes que, no es directo. Se llama preélite, si no estoy Sí, mal, algo así. además es Programa preélite, élite, es sí. súper top. Uy, no. Y no estoy en esos números ahorita. Entonces toca sorteo. El año pasado hice todos los challenges que salieron de Abbott. La aplicación, cada challenge eran que sí, $40, correr 21K, esperar a ver, completarlos y no quedé. Espero el año que viene poder hacerlo por charity. Es como el objetivo. Claro, se cruza también ahora con que quiero hacer un full, entonces ahora tengo una bebé, ahora el tema también de viajar, Los ya- deseos se ya convierten no es tan en sencillo. algo raro. Sí, igual es como proponérselo, planificarlo súper bien y espero que el año que viene sea el año. Entiendo ¿En qué maratón hiciste los 2.41? ¿En Chicago? En Londres. En Londres. En Londres. ¿Qué año fue eso? En Londres en el 2023. 2023 siempre se me olvida. Por aquí Ah, está. mira, la 2023, sí. Pues, Ajá. 2023. ¿Y en qué maratón te clasificaste a Boston? En Nueva York. En Nueva York. ¿Qué? Pero es que Nueva York es una La locura. dura. En mi primer major. Ah, en Pero tu primer. Ah, ok. Mi primer major, sí. Pero maratón tiene mucho desnivel. ¿Cómo Sí, hiciste? yo quedé por sorteo, venía de haber hecho mi primer 73,
venía de una medio mala racha con maratón, me había ido muy mal, que fue esta carrera que les digo en Medellín, que me senté en la acera y estaba súper desmotivado. Y nada, quedé en el sorteo, no estaba entrenando en ese momento, había empezado Runners Lab hace unos meses, ya abierto Runners Lab Training Team. Ok. Pero yo me había estado entrenando yo solo con programas que me bajaba de internet y quedé en Nueva York y Runners Lab abrió un estudio de fortalecimiento. Yo dije, bueno, voy a hacer un mix, yo me entreno el running y hago el fortalecimiento con ellos. Y Quero me dice, chamo, en verdad te sale mejor que te metes en el equipo, cuesta lo mismo prácticamente, yo te entreno, sacamos un buen ciclo, tal. Y eso fue en febrero. En febrero es que decían los resultados de Nueva York. Sí. Entonces empecé a entrenar. Y mi objetivo era, bueno, voy a hacer, si ya tengo 3:30, voy a buscar 3:15 en Nueva York, que eso me da la clasificación directa a Chicago en el 2017, Ajá, sí, para sí. buscar en Chicago, Boston, y como lo estoy haciendo en el 2017, no puedo correr en el 2018, la corro en el 2019. O sea, no. estaba todo así, Sí, sí. empezando con Todo el súper tema. planeado. Sí. Y me fue muy bien el ciclo. Corrí una media maratón en Medellín en 1:27 y ahí ya fue como, en ese entonces Boston eran 3:05 y ya Quero y Andrés fueron como, yo creo que podemos estar apuntando al 3:05 y empecé a hacer unos fondos súper fuertes y ya fue como, uy, aquí como que hay puede ser que lleguemos al sub 3. Y el día de Nueva York salí sin ver el reloj, o sea, salí como me sentía. Ok. Como me sentía, cero, yo no llevo plan de carrera nunca, yo voy 100% por sensaciones. Los últimos 3:73 no veo el reloj, yo no sé a qué pace voy, nada, cero. Cómo es por distancia, más o menos ya yo sé a cuánto voy a correr, entonces, ok, listo, cada 3 kilómetros me toca un gel, o sea, hago mi plan de carreras en función de eso y cómo me vaya sintiendo. Todo el mundo dice que en Bogotá tenemos una ventaja por la altura. Entonces, obviamente, si uno está acostumbrado a correr por sensaciones, te vas a sentir demasiado bien. Pero lo contraproducente es que muscularmente no estamos preparados para aguantar Claro, ese pace tanto tiempo. claro. Y es lo que normalmente me pasa. O sea, yo siempre llego muy cascado a terminar el maratón. Siempre. Nunca he podido correr en negativo. He corrido medio, casi igual las dos medias, o muy desigual. Pero como voy por feeling y uno se siente bien, Sí. entonces así me fui en Nueva York. ¿Y cómo te fue? No me lo creía, o sea, cuando vi el pace al que iba, yo dije, ok, en algún momento seguramente me va a romper, pero bueno, me estoy sintiendo bien, voy a darle. Y nada, de ahí salió Boston, después corrí Boston, que me fue súper bien. O sea, ¿cuánto hiciste en Nueva York? 2:51. ¿Qué? 2:51. ¿2:51? Sí. No. No, me va a tocar correr en Chicago sin reloj. no, a marica. correr. Lo que Sí, marque. sí, yo creo. O sea, de 3:30 que era tu Sí. PR Bajé a 2:51. a 2:51. Sí. Uy, no, marica. En 2 años, digamos que en 2 años. Wow. Muy bueno. Es una Sí. locura. O sea, con razón todos tus 5 de 6 majors son todos sub 3. Sí, estuvo peligrando Chicago porque me lesioné y hasta 3 semanas antes no había podido correr. Sí. Entonces lo que hice fue que lo mejor es, por eso que yo digo que lo mejor es hacer entrenamiento cruzado. Hice mucho fondo en bici, mucho fondo. Entonces llegué a la carrera con fondo, al menos. Ok. Y bueno, la memoria muscular obviamente me permitió que le pegué en el palo. Esa la corrí en 2:59:09. O sea, estuve ahí. Pero después de ahí ya todas han sido 2:47 Boston. Ese mismo año corrí Berlín. En el kilómetro 20 tuve que hacer un pit stop ahí porque me cayeron un poco pesados los geles. Y volví a hacer 2:47. O sea, imagínate, hubieras Sí. hecho como 2:40. Parando Sí, y 2:47. Iba duro. Ese No. año iba duro. Ese año me sentía muy fuerte. No. Y después estuve 5 años sin correr maratón. 2016 hasta 2023. ¿5 años? No, 2018,
2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 5 años. Y en 2023 es que corres Londres y metes 2.41. Y meto 2.41. Wow. Ah, no, repetí Boston en el 2019, solo que no fue un major nuevo y la corrí lesionado. Ahí sí... Por encima. Ahí sí fue como, porque estoy aquí y ya. Es que igual meter 2 horas 50 y qué en Boston, en la primera. 2 horas 47. Pues meter 2 horas 47 en Boston es una locura también. Pasa que ese año hubo como una medio tormenta. Ese Boston es súper famoso porque... Ganó un japonés, ¿no? La ganó un japonés. Sí. La ganó con 2.17 además. Ajá. Yuki, creo, no me acuerdo ahorita el nombre. Amateur, además. Sí, o sea, él pidió permiso del trabajo para ir a correr. Sí, una vaina absurda. Sí. Y las mujeres la ganó una norteamericana también. Y estuvimos casi como 0 grados, 2 grados con lluvia. Sí, sí. Fue horrible. Y me fue bien. O sea, corrí en 2.47. No. Venía de 2.51, me quité 4 minutos. Además, Boston yo la siento más dura que Nueva York. Claro, Sí. claro. Y para el 2019 dije, no, vale. Si corrí 2.47, después corrí otra vez 2.47 Berlín yendo al baño. No, la próxima la parto. Sí. Y lo que hice fue partirme yo. Cosas que pasan. Sí, bueno, 2 lesiones que he tenido hasta ahora y eso fue una de las más duras. ¿Esa cuál, de qué fue que te Eso lesionaste? fue tuve una sobrecarga en el glúteo medio. Ok. Eso no es tan común. Como 10 días antes de Boston. De hecho, llegué y no podía correr. O sea, llegué y fue como, yo creo que en lo que empieza a correr seguramente calentará. No me quise infiltrar ni nada porque eso obviamente después del proceso de recuperación es mucho peor. Sí, es peor. Entonces yo dije, nada, así me duela, yo veo cómo hago esta carrera. Y la verdad tampoco me fue tan mal, pero estaba... 54. No, ese sí no fue sub 3. Ok. Pero ya después de eso sí me lesioné, vino la pandemia, después entonces empezar a viajar. Y tenía... También es como ese feeling de no quiero correr muchos maratones que no sean los majors, porque igual ir a cualquier otro es mi objetivo. Entonces gastar dinero para ir a correr, no sé, Valencia o Ámsterdam o Washington, que también me lo han recomendado full, Los Ángeles, y seguir empujando más el major y empujándolo más, y cuando iba terminando 6. Sí. Entonces me dediqué un poquito más al tri por un tiempo, que fue cuando me clasifiqué al mundial, fui al mundial, todo esto. Y ya después sí dije, ok, voy a ir tengo que apuntar a Londres, ya. Y brutal, ya la rompiste. Sí, me sentí muy bien. No, Qué chévere. Es muy es un- chévere esa carrera. eso para un atleta amateur es un tiempazo brutal. O sea, Sí, la verdad es que yo estoy muy contento. Sí, ¿eso qué ritmo es? No sé. 3.40 y pico, 3. No, Sí, yo eso- no sé si puede ser como 3.47. Ah, eso es una No sé. salvajada, marica. De verdad sé que... Sí, no sé. Creo que el sub 3 es 4.12, no sé, debe ser 4.07. 4.12. 4.12. Sí, más o menos. Entonces- No, el sub 3 es 4.15. 4.12. 4.12 sí, creo. 4.12. Nosotros íbamos a ese ritmo, sí. Sí, no. Ah, lo estábamos buscando en estábamos Valencia. buscándolo en Sí. Valencia y una entrada al baño se nos tiró el sub 3. Sí. 3 Nosotros horas no 1. fuimos afortunados como tú. No, pero Nosotros es sí que nos te voy a decir costó. una vaina. Yo tuve que correr como 1 kilómetro antes de ir al baño y de verdad que es horrible. Sí, ¿no? No, Y qué después sensación también, más o sea, incluso después también, porque después uno no sabe si comerse un gel y le vas a pasar Claro, lo mismo, además, no, paila. o sea, No. yo no comí más en toda la No, carrera, no. estaba en el kilómetro 20. Y después me pasó lo mismo en el 73 de Cartagena del 2016, tuvo que haber sido 2017, no, 2018, porque fue después de lo de Berlín. Berlín. Y ahí sí, claro, entre un hotel así, al baño tal, y, o sea, más allá de haber ido al baño y lo mal que uno se siente, es demasiado jodido ponerse el trisuit cuando está mojado. O sea, eso fue como otra vez, y pensando como que estoy perdiendo tiempo en esta vaina, Y sudando. tal, y como que ya, y bueno,
eso sí fue como en el kilómetro, creo que 14, 15 de la carrera, no me faltaba tanto. Ya después de eso, más nunca hice carga de carbohidratos con pasta ni con pizza. ¿No? Nada. Entonces, ¿Con ¿cómo? qué la haces? Hago con papa, arepa, arroz. Arroz. Hablando de arepa, ¿de dónde es la arepa? ¿Por qué no te- ¿Colombiana o venezolana? Se los dice un colombiano, con pasaporte colombiano. La arepa es venezolana. Nah. Bueno, Bueno, Jaime. nos estamos acercando al final y quiero tocar un tema rápido y es tu faceta como entrenador. Ok. ¿Cómo la has vivido? ¿Qué te ha aportado a tu vida, a tu proceso? ¿Qué tal es? Hay un tema con el que yo, digamos que he aprendido a sobrellevar mucho y es la experiencia que yo quiero compartir, que es ser un atleta amateur, aficionado. Como lo dije en un principio, soy ingeniero, trabajo en la industria petrolera, o trabajo en algo que no tiene nada que ver con la práctica de actividad física. Tengo una familia, estoy casado, tengo una hija. Y compartir la experiencia que yo he tenido de poder cumplir los entrenamientos, cumplir los ciclos y tener las carreras que ya he podido correr sintiéndome como me he sentido, es algo que siempre he querido compartir con la gente. Cuando estaba en el equipo como atleta, era de los típicos que siempre participe, dice, bueno, a mí me fue así, te recomiendo tal cosa, los fondos es chévere en Bogotá hacerlos acá, esta carrera es muy buena, así hago yo las cargas, etc. Y siempre compartir mi experiencia, primero con amigos, luego con conocidos, con mi familia. Y en el 2022 dije, quiero convertirme en entrenador, pero si lo hago, va a ser sí o sí con Runners Lab, porque le tengo mucho cariño a la marca. Ya yo me había desvinculado del equipo, porque había decidido entrenar con una persona que está fuera de Colombia, que es mi entrenador hoy, pero seguía todavía como la amistad, obviamente, con Quero, con Andrés, con mucha gente del equipo. A ver, en Runners Lab conocí a mi esposa, ¿sí? En Runners Lab conocí a muchos de mis mejores amigos hoy en Colombia. Runners Lab me permitió a mí integrarme a la comunidad colombiana, porque yo antes de entrar al equipo, todos mis amigos eran venezolanos. Ajá. Todavía no, en el trabajo trabajaba con puros venezolanos, vivía con mi prima que es venezolana, sus amigos venezolanos, entonces no había tenido como un espacio de integrarme con colombianos. Entonces le tenía mucho cariño y le dije a Andrés, yo quiero ser coach, quiero empezar a compartir mi experiencia con gente que quiera hacer la práctica de actividad física como algo ya en su vida muy marcado, pero quiero hacerlo con Runners Lab, no lo quiero hacer por fuera. A él le pareció muy bien la idea, me certifiqué, empecé a estudiar, estuve todo un año completo, sí, como 10 meses, entre estudiar y yo era siempre como de ese atleta fastidioso con el coach que es, bueno, aquí estoy viendo mi CTL, aquí estos TCS está como fuerte, o sea, me paraba y era como, uy, hoy tengo 120 TCS, miércoles, esto está fuerte, o sea, ya entendía mucho. Y también me gustaba entender como las partes del ciclo y me metía también en el diseño con Quero, le decía, esto me gustó mucho de antes, esto repitámoslo, tal. Y bueno, comencé ya en esa labor en el 2023, a principios. Lo hago porque me apasiona mucho, que en ese momento también veíamos que era una oportunidad de ayudar a crecer al equipo, tener un coach que tuviese la experiencia de los majors, de los sub 3, de haber ido a un mundial de 73, bueno, correr lo que ya yo había corrido, y yo entender que ese aporte lo estaba haciendo por una marca que tengo cariño. Y de ahí en adelante fui creciendo con el número de atletas. Es muy gratificante, de verdad. O sea, es muy gratificante porque yo estuve ahí en ese punto de agradecerle a alguien que me ayudara a ser cada día mejor
y ya ahorita recibirlo del otro lado es algo que me llena mucho. No tiene que ser alguien que quiera ir a hacer un sub 3. Sí me ha pasado. A mí me ha llegado gente que me dice, yo quiero ir a Boston. Ok, listo. Bueno, hagamos el ciclo y va a Boston y estoy muy contento por decir que tengo un atleta que va para Boston. Pero también tengo atletas que no corren más de 20 minutos continuos y al año están corriendo una media maratón y es como el running me está cambiando. Exacto. Y así como para mí el running no es simplemente un hobby, sino que realmente es una parte muy muy importante en mi vida. Buscar que la práctica de actividad física, porque no solamente el running, también el ciclismo me gusta mucho, en la práctica de actividad física como tal, pueda yo ser como ese vehículo para cambiar la vida de alguien más, es lo que realmente me motiva, ¿okay? Y la razón por la que lo hago hoy. Claro, yo pienso que ese debería ser como el mayor objetivo de las personas que empiezan a correr y es como cambiar su estilo de vida y este deporte le abre a uno mucho la mente, conoce uno muchas personas, lugares y pues realmente es un estilo de vida que es saludable, que es chévere y está bien, ¿no? Sí, a mí me cambió cuando empecé a correr. Como les dije en un inicio, nunca lo hice porque tuviese alguna meta en específico. Ya cuando te metes en el mundo y empiezas ok, esto existe un sub 3, existe un Boston, existen unos majors, Sí. uno dice, bueno, te empiezas a meter en la película, te das cuenta que puedes lograr las metas y te empiezas a exigir mucho más, pero a ver, no hay un día en el que yo no diga, hoy quiero salir a correr, es que ya es parte de mi día a día. Exacto, Claro. del ADN. Sí. Bueno, Sí, Jaime, ahorita. llegamos al final del podcast. Yo creo que se pasó más de una hora, ¿no? Sí, yo supongo que sí. Pero fue Qué una pena charla muy contigo. chévere. No vale Te para agradecemos por contar tu historia. La verdad, nosotros estamos así como embobados porque teníamos ese objetivo de hacer el sub 3. Yo creo que lo dejé, ya lo tengo de lado por el momento, pero Dani sí va para Chicago este año. Muy chévere. Y escuchar tus experiencias de cómo jue madre pasa de 3:30 a 2:41 es una motivación increíble y si nos motiva a nosotros yo creo que vas a motivar a muchas personas con tu historia, así que te agradecemos por este espacio. Espero que así sea, de verdad. Muchas gracias por la invitación y bueno, nada, lo que necesiten en verdad algún día de alguna pregunta, algo de experiencia, Chicago, cualquier major, hasta ahora que no sea Tokio porque no he ido, pero siempre lo que necesiten estoy a la orden. Gracias, Súper. Jaime. Gracias a ustedes. Si llegaron hasta acá, suscríbanse, comenten qué les pareció la historia de Jaime. Y nada, nos vemos en el próximo episodio de Running desde cero. Chao. Chao.